Prometa. He logrado enlazar con la página web de Prometa. Así que Excelente. estamos Amén, ya amén, transmitiendo, amén. creo, en vivo. Voy a hacer una verificación para ver que sí. Qué Eso. bueno. Amén, Dios, amén, gracias a Dios. Bienvenidos a los que se están conectando. Damos gracias a Dios. Amén, mi hermano John. Ahí dice Dios los bendiga. amén. Amén. Igualmente a usted por allá. Qué bueno que logró ingresar al webinar de hoy con un tema tan importante, porque es algo que nos compete a todos. Le Amén. damos gracias a Dios por eso y gracias, José Luis, porque nos va a compartir sobre este tema. Bueno, ahí está Aldo haciendo unas pruebitas de tecnología. Podemos comenzar y ya Excelente. vamos transmitiendo. Vamos a comenzar entonces. Bueno, bienvenidos los que se están uniendo y los que se unirán y los que van a ver esto próximamente en las redes de Prometa. Vamos a tomar un momento para orar, para, para que el Señor sea guiándonos en todo esto Amén, que vamos a tener en esta noche. amén. Mi amado Señor y Padre, te damos las gracias por este tiempo, gracias por esta reunión, gracias porque tú estás siempre dirigiéndonos hacia lo que quieres que hagamos. Te pedimos que tú seas trabajando en nuestros corazones, en nuestras mentes, para recibir lo que tienes, Señor. Y que todo esto sean herramientas valiosas para el ministerio que estamos desarrollando. Gracias, Padre, por la oportunidad de tener espacios como este, donde podemos seguir aprendiendo, Señor. Y dirige todo lo que aquí se vaya a hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, gracias al Señor que podemos tener espacios como este que tenemos el día de hoy en este webinar que va a dirigir José Luis. Como ustedes saben, tenemos en Prometa certificados, tenemos maestría, tenemos doctorado en ministerio, programas que ustedes conocen porque son parte de Prometa y los que se van a unir y van a ver esto posteriormente. Ofrecemos diferentes énfasis en maestría, liderazgo cristiano, Biblia, teología y cultura contemporánea, estudios interculturales, consejería. Son énfasis de maestría, maestría acreditada con Prometa Kairos, un convenio de trabajo con Prometa Kairos y estamos abriendo inscripciones 2 veces al año. En el caso de los certificados, tenemos formación ministerial, consejería. Próximamente se estará reanudando el certificado en niñez y adolescencia, Dios mediante. Eso se estará dando para que ustedes también corran la voz de los programas que os prometa. Doctorado en ministerio, también lo tenemos acreditado con Kairos University. Entonces, amigos, ustedes ya conocen cómo trabajamos en Prometa, qué es lo que hacemos, qué es lo que ofrecemos y corran la voz para que muchos otros sean bendecidos recibiendo herramientas necesarias para cumplir el llamado que el Señor ha entregado en sus manos. Este año, como un anuncio también, bueno, estamos de aniversario. Prometa está cumpliendo 25 años de estar ofreciendo estudios virtuales. 25 años. Prometa en el mundo, porque tenemos representación de muchos países en las aulas virtuales. Y como bueno, no sé la palabra en este momento, pero algo muy valioso que vamos a tener este año es un culto de agradecimiento al Señor por los 25 años. Ese culto va a ser el 22 de agosto de este año, ahorita próximamente, ya a menos de un mes, 22 de agosto, y vamos a estar enviando una invitación a todos los que se quieran unir.
Si están en Costa Rica, van a recibir una invitación los que son estudiantes, los que no son estudiantes, escríbanos y ahí vamos a contactarnos para poder enviarles dónde vamos a estar, qué es lo que vamos a hacer y los que están fuera de Costa Rica recibirán un enlace de Zoom para que se puedan conectar. Entonces tendremos esa celebración donde agradeceremos al Señor por los 25 años de Prometa. 25 años, el 22 de agosto a las 7 de la noche, perdón, dije 6 de la tarde, pero va a ser 7 de la noche el culto de agradecimiento, un tiempo muy especial para agradecerle al Señor por todos estos años de trabajo de ministerio a tantos líderes y pastores en muchos países. Y gracias al Señor por eso. Amén. En esta noche del equipo de Prometa que está trabajando ahí día a día, tenemos a don Roberto Reed, mentor, acompañante de muchos estudiantes en Prometa también. Una persona muy querida con nosotros está don Roberto Reed. Amén. Bienvenido, don Roberto. También está Aldo Cayúa, director del Departamento de Estudios Interculturales en Prometa, y nuestro hermano José Luis Salas, que él es el que está a cargo hoy del programa de todo el desarrollo del tema que se va a dar, el presidente de la Junta Directiva. Entonces, vamos a empezar, pero quiero que ustedes conozcan un poquito más. Rita, te quedaste sin Sí, sonido, creo. listo. Ok, ok. ¿Y ahora? Sí, te escucho. ¿Ahora sí? Sí, sí. Sí. Ok, no sé qué pasó, pero bueno, a veces los programas en vivo, así el webinar, nos genera algunas situaciones, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. No sé hasta dónde me quedé, pero le quería preguntar a Aldo si quiere decir algo antes de presentar a nuestro hermano José Luis. No solamente decir que dentro del programa de Prometa tenemos algo que llamamos el libro blanco, que el libro blanco plantea elementos de transformación y de aplicación dentro de Prometa. Uno de esos elementos importantes de la visión y de la modalidad académica de Prometa es la oralidad. Entonces, estamos tratando de posicionar el tema de la oralidad en el tema de la formación, valga la redundancia, bíblica y su importancia. Y es parte de querer posicionar el tema como un tema de reflexión, de análisis y también como un tema de trabajo académico. Nuestro hermano José Luis está estudiando en el doctorado de Prometa y él ha enfocado su investigación en el área de la oralidad. Y bueno, vamos a tener el gusto de escucharlo a él ahora y de reflexionar desde el rincón de Prometa este, sobre este tema que esperamos que pueda ir integrándose cada vez más en una visión formativa desde Latinoamérica, no solo dentro de Prometa, sino también en otras instituciones de formación bíblica. Gracias, Aldo. Muy bien. Bueno, ¿quién es José Luis Salas? José Luis Salas, este hermano que hoy tiene a cargo el tema. Él es costarricense, licenciado en Ingeniería Civil, maestría en Administración de Empresas y en Negocios, especialidad en Gerencia de INCAE y en Gerencia de Proyectos en el ICE, la UCR, Hydro, Quebec, Canadá, y diplomado de CEPA, que es la Escuela de Estudios Pastorales, aquí en Costa Rica. Ha trabajado, perdón, en varias instituciones públicas como el INBU, la Contraloría General de la República, el ICE, el CONAVI, donde desempeñó diversos puestos de jefatura. Actualmente está pensionado, pero brinda servicios profesionales de consultoría a empresas públicas y privadas. Es egresado de Prometa Maestría, estudiando actualmente el doctorado en ministerio que ofrece Prometa en convenio con Kairos University. Desde el 2018 forma parte de la junta directiva, de la cual es su presidente desde abril del 2021. Es casado con Hania, tiene 3 hijos, un yerno, 2 nueras y 3 nietos. Ese es nuestro hermano José Luis. Bueno, entonces quedamos
en sus manos, mi hermano, para que nos pueda compartir lo que nos tiene para el día de hoy. Bueno, bueno. Faltó decir, mis hermanos, burro ovejero también, ¿verdad? Eso es algo. En lugar de perro ovejero, un burro ovejero, realmente. Y bueno, es un privilegio, un gozo, un regalo que el Señor me da a mí y ojalá que signifique para ustedes lo mismo. Esta bendición y esta oportunidad de conversar con ustedes de un tema tan actual y que ha estado vigente desde que Dios puso a Adán en el jardín del Edén hasta el día de hoy. Esta actividad, si ustedes lo ven, esta actividad en la que estamos en este momento es una actividad eminentemente relacionada con la oralidad. Y seguramente la costumbre y la práctica o el haber estado introducido siempre en esto nos ha sacado y hemos perdido la óptica de ver que estas actividades son actividades eminentemente orales y que por lo tanto lo que vamos a desarrollar como parte de la formación bíblica está relacionado con estas actividades y con esto que nosotros estamos conversando nosotros el día de hoy. Partamos de que hemos entendido o se ha entendido que la oralidad es una forma preferida de oír, procesar, recordar y comunicarse con la voz humana como medio principal. Esa es una definición acerca de la oralidad. Sin embargo, cuando nosotros meditamos un poquito más, la oralidad no puede circunscribirse a una parte que yo considero muy, muy superficial, porque la oralidad, si ustedes lo ven, es necesario que haya lo que estamos aquí. Es decir, es necesario que haya una comunidad, es necesario que haya una relación, aunque sea a través de la pantalla. Y además en la oralidad hay un compartir de información, independientemente de cuál sea la información. Entonces, yo en el trabajo que estoy desarrollando me he permitido proponer una definición diferente o una definición nueva acerca de lo que hemos llamado la oralidad sociológica, que es la manera preferente mediante la cual las personas se comunican, se relacionan interpersonalmente y se comparten información utilizando para ello el cuerpo humano, los gestos, la manera de hablar, levantar las cejas, cerrar los ojos, hacer ademanes con la mano, usted cómo está ahí, hacer así la V de Victoria, etcétera. Todo lo que son tecnologías de comunicación, de información, los símbolos, un semáforo nos habla a nosotros, las artes y los sonidos. Es decir, cada una de todas estas actividades y todas esas acciones y todas estas situaciones que se dan contribuyen a la oralidad sociológica, porque en el plano, recordemos que hay por lo menos dos, dos partes, uno que escucha y otro que habla, pero en la oralidad se necesita algo más que es el diálogo, es decir, hay alguien que oye y que puede preguntar y hay alguien que habla y debe aprender también de escuchar. Entonces, dentro de eso, nosotros podemos sorprendernos. Vean ustedes, el 80% de la población del mundo ah, se dice que son comunicadores orales. Y no solamente la USANE lo dice, sino un montón de organizaciones en el mundo están de acuerdo en que un 80% de estas personas, de las gentes del mundo, son así. Se comunican, se relacionan interpersonalmente y además comparten información, conocimiento y todo lo que traiga con el compartir la información. El 80% tiene esa tendencia, independientemente de que las personas sepan leer o escribir. Y es que nosotros tenemos que comprender que los comunicadores orales son todos los que estamos en esta actividad. Algunos son letrados y otros iletrados. Y esa diferencia de quiénes son letrados o iletrados se da sobre todo en una
clasificación que propuso el señor James Slack, donde él dijo que los tres primeros, de abajo hacia arriba, los tres primeros empiezan porque el nivel más bajo es el nivel de los comunicadores orales primarios, que son aquellos que no saben leer ni escribir. Y las Naciones Unidas, ven ustedes que en el mundo hay 773 millones de personas que todavía hoy no saben leer y escribir. Y en América Latina hay 32 millones de personas que todavía no saben leer ni escribir. Sumémosle a eso el resto de todos los habitantes de Latinoamérica y los números son sumamente altos. Entonces, los comunicadores orales primarios son las personas que no saben, no tienen la capacidad ni de leer ni de escribir, pero pero sí puede ser mejorada esa condición a través del aprendizaje de la lectura y a través del aprendizaje de la escritura. Sin embargo, como digo, los primeros tres niveles son de las personas de 15 años o menos, o sea, los que llegan más o menos al tercer año del colegio. Esas personas entre ese tercer año y la no capacidad de leer o escribir son considerados, tienen unos niveles de aprendizaje y tienen unos niveles diferentes y por lo tanto a estos son conocidos como primarios y los secundarios son personas que tienen la posibilidad de leer y escribir. Sin embargo, en estas lecturas, nosotros vamos a encontrar que un problema que hay para las personas orales, digo, el 80% de nuestra población, seguramente el 80% de nuestras comunidades, el 80% de nuestras iglesias o números muy elevados de las personas que están ahí preferentemente antes que leer y escribir, prefieren ver un video, escuchar música, que alguien les diga, un audiolibro, etcétera. Es decir, antes que el tema de la enseñanza a través de la lectura y la escritura. Y eso tiene enormes problemas. El doctor Julie dice que estos comunicadores orales tienen el problema de que para ellos no es sencillo y para ellos no van a entender o a comprender la enseñanza que nosotros hemos estado acostumbrados en la iglesia de el sermón de 3 puntos y encontrar dentro del sermón principios y explicar conceptos. Y eso, mis hermanos, está asociado a un tema muy importante y muy relevante que se llama la competencia lectora. Es decir, no es que las personas no sepan leer y escribir, leen un párrafo, pero extraer principios, extraer conceptos de esos párrafos son muy difíciles para ellos. Y la comprensión lectora demanda que las personas que leen tengan la capacidad de comprender e inferir, tienen la capacidad de llegar a conclusiones, tienen la capacidad de interpretar lo que el autor está diciendo, tienen la capacidad de deducir y además tienen la posibilidad de determinar y definir conceptos. Entonces, cuando nosotros estamos de frente a comunidades de corte oral, el problema de ellos es que en esta medida, esas no capacidades de competencia lectora, por ejemplo, hacen que las cosmovisiones y las realidades que ellos ven, que ellos perciben, siempre van a ser, no siempre van a ser, digamos, una realidad acorde con lo que está ahí afuera. Y entonces empezamos a tener algunos problemas y por lo tanto lo que se ha descubierto nos lo dice Julie, es que la forma de enseñanza para los comunicadores orales no siempre produce el fruto esperado y que hay pérdida de tiempo y recursos y llevado al plano misionero, dice, deberíamos de cambiar esas metodologías de enseñanza. Por ejemplo, en una comunidad allá por las Filipinas, por ahí, llevaron esos libritos que se llaman tripticos, ¿verdad? Esos tres libritos partidos en tres se repartieron y la gente no quería leer, no sabía leer y el contenido hablaba de un tema que para ellos era muy, muy diferente y muy nuevo a lo que conocían. De manera que cuando el misionero salió de la sala, lo que vio fueron todos los trípticos tirados en la basura.
y ninguno había producido el fruto por el cual había sido traído, publicado y conversado. Y por lo tanto, la propuesta es que nosotros tenemos que entender que nosotros en primer lugar debemos de comprender el, 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 el- el idioma, la lengua, las prácticas, las tradiciones, las cosmovisiones, el contexto en donde se desarrollan las comunidades, antes de poder empezar siquiera a ver si nosotros podemos enseñar. Porque, trasladémonos un poco al principio de la historia. Saben, cuando nosotros leemos a Adán, vemos que Dios fue el que plantó el jardín del Edén. Y lo más interesante es que una vez que ese jardín del Edén estaba completo, porque lo podemos ver en la Biblia, vamos a encontrar que había agua, metales preciosos, plantas, comida, etcétera, etcétera. Y ahí puso Dios al hombre. Él lo puso en una condición donde tenía de todo, excepto que le dio a ese hombre una regla, una sola regla, un precepto, uno nada más. Un precepto muy, muy llamativo y era, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás. Miren ustedes, ese fue el mandato, ese fue el precepto. Mm. Y entonces nosotros podemos entresacar de ahí conceptos muy importantes que son asociados a la oralidad. Y entonces, vean ustedes que la orden era simple de cumplir, pareciera, simple de recordar, simple de repetir, simple de compartir y enseñar. Debería esa orden de significar lo mismo para todos, para cualquiera. O sea que hay un solo sentido. Esa orden estaba centrada en la audiencia, en las personas. Y la oralidad, aunque parezca mentira, requiere de una comunidad, precisamente porque esta oralidad es entre alguien que habla, un diálogo que debe haber entre alguien que habla, alguien que escucha, alguien que responde, alguien que aclara, etcétera. Porque si eso no se da, vamos a entrar en problemas. Vean ustedes qué curioso, el que se da cuenta de que el hombre esté solo es Dios. No, no, no es Adán el que se da cuenta que está solo, sino es Dios. Y entonces nosotros vemos que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo y voy a hacerle una ayuda. Y ya nosotros conocemos la ayuda de quién llegó, Eva. Lo interesante es que cuando Adán ve a Eva, dice, este sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer porque del hombre fue sacada. Lo que Adán está diciendo es que esa mujer sí era de su misma naturaleza. Y lo más interesante, ¿saben? Es lo que ocurre normalmente y que no he dejado nunca de ver, es que Adán iba a compartir el huerto con Eva. Y ustedes saben, bueno, que cuando alguien llega nuevo a algún sitio, a algún lugar, lo primero que se hace es enseñarle todo lo que hay ahí. Curiosamente, en el centro del jardín era donde estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y seguramente que Adán tomó a Eva, que llegó cuando todo estaba hecho. Eva llegó en un escenario mucho más completo que el que había llevado Adán, porque cuando Eva llegó ya estaba Adán y también ya estaba la ley, digámoslo así, el mandato, el precepto de Dios. Y Dios había hecho los árboles atractivos a la vista y buenos para comer. Así que Adán debe haberle compartido a Eva y la llevó por todo el jardín, no sabemos durante cuánto tiempo, pero había un árbol mm, que tenía esas características. Y de seguro cuando lo vieron, Adán debe haberle dicho, Eva, Dios dijo que de todos los árboles del huerto podíamos comer, pero de ese no, porque el día que lo hiciéramos, ciertamente moriríamos. Mm, Qué interesante, pero encontramos, como diríamos aquí, el primer teléfono chocho de toda la historia.
porque cuando empieza y se entabla la conversación oral entre la serpiente y la mujer, vean que la serpiente le hace una pregunta mentirosa, una pregunta falsa. No, dice, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Eso no era cierto. Desde el principio, el diablo estaba mintiendo, pero esa no fue la pregunta. Pero la mujer no se percató de eso y por lo tanto, mm, ella respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, óigame, ni le tocaréis para que no muráis. Es decir, aunque parezca mentira, ese agregado, este agregado que hizo la mujer en su respuesta de ni le tocaréis, era un cambio en las palabras y en el mensaje que Dios había dado. Y entonces a partir de ahí, nosotros podríamos hacer algunas consideraciones simplemente para ver dónde estamos. Lo primero es que en los primeros 3 capítulos la palabra dijo aparece 16 veces. Dios creó al ser humano en las mejores condiciones que podía. Había una relación directa entre Dios y el hombre en el huerto. Pero Dios dio un mandato y ese mandato tiene unas consideraciones que son un reflejo de las características de la oralidad, que nosotros tenemos que ver que están vigentes hoy en esta actividad y están vigentes cuando nosotros estamos en nuestras prédicas, cuando nosotros estamos en nuestras enseñanzas en la iglesia. Lo primero es que en ese mandato tenía unas características. Lo primero era que debía ser memorable. ¿Sí? Tiene que ser capaz de poder memorizarlo. Lo segundo era que tiene que ser una otra característica es que puede ser repetible. También que pueda ser enseñable, compartible. También que tiene que ser enseñado y compartido a alguien más, o sea, una comunidad. Tiene que haber en todo esto, si ustedes lo ven, el concepto es que todos tenemos que conocer lo mismo y entonces todo eso apunta a una unidad. Lo importante era que tenía que haber un diálogo. También eso estaba desarrollando relaciones interpersonales y además emociones. Y finalmente, dentro de las características que solo vamos a ver, historia. Sí, tiene que haber una historia detrás, porque una de las características principales de la oralidad es la historia. Y entonces, dentro de ese marco, me permito presentar, me encontré una pregunta que una persona le hace a, a- a un pastor, y él le dice lo siguiente, no tengo claro el versículo 12 de Santiago 1, y esta persona escribe el verso. Este, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, bueno, etcétera. La respuesta, sin entrar en mucho detalle, porque no estamos aquí para eso, es que la persona que responde le dice, el problema es que, bueno, él dice, Santiago usa las dos palabras como sinónimos, tentación y prueba. Entonces, imagínense que en un tema oral, en una enseñanza oral, para las personas que están sentadas del otro lado y que me escuchan a mí, yo le digo, tentación es lo mismo que prueba, con eso es lo que se van para sus casas. Y esa es el impacto que tiene su cosmovisión, su realidad. Sin embargo, otra transcripción, otra traducción de la Biblia dice lo siguiente, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, vean ustedes que los primeros dos renglones son diferentes en las dos traducciones, pero la consecuencia sobre la cosmovisión y la realidad son diametralmente enormes y opuestas. Simplemente a manera de reflexión, por favor, nosotros debemos de recordar que la Biblia que nosotros estamos recibiendo se escribió en un idioma, en una cultura, en un lenguaje, en un contexto muy diferentes al nuestro. Nosotros la estamos recibiendo, no sé, 2000 años después de que fue escrita. Fue escrita en hebreo, arameo y griego. Y a nosotros llega, cuando vemos la traducción, a nosotros llega traducida e interpretada. Imagínense el problema para una persona que está sentada al frente escuchando lo que nosotros estábamos predicando.
Y entonces nosotros tenemos que ver que hay diferentes clasificaciones sí, de cómo la Biblia de acuerdo con su traducción, se clasifica. Se llaman equivalencia literal y equivalencia dinámica. Las literales son estas Biblias que están traducidas palabra por palabra. Y por eso algunas veces son tan difíciles de comprender en lo que están diciendo. Pero hay otras Biblias que son traducidas de acuerdo con algo que se llama la equivalencia dinámica, es decir, que se va traduciendo a través de lo que son ideas. Pero cuando se cambian las ideas, cuando se da por ideas, el peso del rigor de la palabra de Dios, aquí se hace una distensión. Y por lo tanto, nosotros tenemos que considerar esto cuando estamos hablando y cuando estamos predicándole a nuestra gente, que es oral y que además nosotros estamos para valorar si tienen, cuál característica de las competencias lectoras tiene. Un trabajo personal que estoy haciendo con la iglesia precisamente es precisamente la competencia lectora. Nada más como una reflexión corta para continuar por donde venimos. Es que nosotros tenemos que pensar que las tentaciones vienen de adentro de nosotros. Las tentaciones salen de aquí para afuera, pero las pruebas vienen hacia afuera. Entonces, si nosotros pensamos que Dios me tienta a mí, como fue la respuesta que se le dio, entonces yo también voy a hacer como dijo Adán, por la culpa suya, Dios, yo fui tentado. ¿Eh? Yo le echo la culpa a Dios porque Él me tentó a mí y yo caí. Cuando no es correcto eso. Entonces, imagínense el peso sobre la cosmovisión, sobre las realidades de las personas cuando nosotros estamos dándoles el mensaje. La oralidad implica absolutamente una relación absoluta entre Dios y el hombre, y por supuesto, del hombre con el hombre, y por supuesto, del hombre con Dios. Es como estar en un triángulo, ¿no? Dios, un hombre y el otro hombre, y entonces tenemos aquí Dios, hombre, prójimo, prójimo, Dios, hombre. ¿Verdad? Y entonces Dios ha procurado siempre, desde siempre, mantener una relación cercana con el hombre. Y nosotros tenemos que recordar simplemente a manera de ver cómo es que Dios se ha relacionado y nos conoce tanto a nosotros, que con solo ver la actitud con la que caminaba Caín, este, Dios se dio cuenta de algo que estaba pasándole a él y le dio una reprimenda. Mm. Caín andaba cabizbajo y además enojado. Y Dios le dice, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Bueno, esto es contrario a esto. Esto es contrario a esto. Y por lo tanto, entonces nosotros tenemos que tener muy claro que en la oralidad, el hecho de que esto sea oral y que además sea gestual, que además sea con palabras, que además sea con gestos, que además sea con símbolos, con colores, con desganos, con perezas, con emociones, con sentimientos, etcétera, etcétera, hacen que haya dos grandes verdades que dos autores muy importantes, sociólogos, por cierto, han dicho. Uno se llama Watzlawick y otro se llama McLuhan. Y Watzlawick dice, todo comunica, por favor, todo comunica. Imagínese que usted está predicando y usted ve que la gente empieza a bostezar. Lo que está diciéndole a la gente es que está aburrida, que está cansada. Todo comunica, todo lo que hacemos, volvernos en la silla, levantar una ceja, etcétera. Y además, McLuhan dice, el medio es el mensaje. O sea, nosotros como individuos, todos nosotros somos un mensaje siempre para con el prójimo, para con los otros, pero un libro abierto completamente para Dios. Ni siquiera tenemos la palabra en nuestra boca, dice el Salmo 139, y ya él la sabe. Quiere decir que nuestro corazón le cuenta todos los chismes y le cuenta todo lo que sentimos, pensamos, queremos hacer, deseamos, todas las emociones, todo porque Dios nos ha tratado siempre desde el punto de vista de oral.
Pero saben, es que Dios no solamente está reservado para los creyentes. Dios en el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, Dios de manera oral le está diciendo al mundo, aquí estoy yo, todos los días, a cada instante, en cada minuto, en cada amanecer, en cada atardecer. Dios está diciendo, hombres, yo estoy aquí. Por eso es que cuando nosotros estamos hablando de oralidad, uno de los elementos principales es la memorización. Y la memorización significa que cuando vamos a dar un mensaje, el mensaje tiene que ser muy fácil de percibir, de recibir, de memorizar por parte de la gente que nos escuche. Pero cuando uno escucha un mensaje de alguien que dice, mire, no procrastinemos, en el momento en que la audiencia de nosotros escuche procrastinar y no sepa el concepto, en ese momento perdimos a la audiencia y perdimos el mensaje. No olvidemos que dijimos que la oralidad tiene un enfoque en la audiencia. De manera que yo en el mensaje debo ser lo más sencillo y claro posible de transmitirle la palabra de Dios a los que están escuchándome a mí. Yo debo hacer eso. Porque era muy sencillo para Adán recordar el mandamiento que le habían dado. De todo árbol del huerto puedes comer su fruto, pero del fruto del árbol, del centro del huerto, el de conocimiento y mal, no lo harás porque el día que lo haces ciertamente morirás. Eso era sencillo de aprender, era sencillo de repetir, era sencillo de memorizarse. Y además implicaba un único mensaje, óigame, un único contenido. Es interesante que la primera vez que aparece la palabra escribir en la Biblia sea poco tiempo después de que Israel había sido liberado de Egipto. Y vemos en el capítulo 17 del Éxodo que Jehová le dice a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. En ese momento, esa es la primera vez en que se habla acerca de escribir. ¿Por qué? Porque como esto es oral y todo había sido oral, nosotros podemos entender que detrás de ello lo que había era una historia. Y encontramos nosotros, hay una frase dicha que dice, sabemos a dónde vamos si sabemos de dónde venimos. Nosotros sabemos para dónde vamos solamente si sabemos dónde venimos. Y entonces vean ustedes que en el Deuteronomio varias veces Moisés insiste en repetir, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, pero dice, y diligentemente que dice, las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Es un tema de estar insistiendo y de estar repitiendo, de estar memorizando, de estar revisando que estemos nosotros entendiendo qué es lo que estaba pasando. Y es historia porque dice, si cuando los hijos nos pregunten, entonces lo que hay que recordar es que éramos esclavos del faraón en Egipto, etcétera, etcétera. Para saber para dónde vamos, requería que Israel supiera de dónde venía. Venía de 430 años de ser esclavos en Egipto. Oralidad, repetición. Era necesario o es necesario en el tema de la oralidad, cuando nosotros estamos hablándole a nuestras comunidades y a nuestra gente, escucharlos para ver lo que ellos están entendiendo y para que ellos repitan lo que está ocurriendo. En el Deuteronomio encontramos, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ella cuando estés en casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Hoy escucharíamos a los hijos decir, qué cansado. Pero el mandato es que nosotros tenemos la, 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 la necesidad precisamente en un mundo oral de grabar, de inculcar, de hablar, de atar, de llevar y escribir
en el corazón los preceptos de Dios. La oralidad es comunidad, ¿saben? Si nosotros cerramos nuestros ojos, vamos a pensar que Dios ha actuado en tres comunidades a lo largo de la historia. Primero, con Adán y Eva. A ellos les dio su mensaje para que ellos lo transmitieran de todos los que iban a seguir. Ya sabemos que fallaron. Luego hay otra comunidad que se llama Israel y que nosotros podemos ver en el libro de Éxodo. Ese Israel era una comunidad que tenía también la responsabilidad dada por Dios de llevarle, de darle al mundo, de enseñarle al mundo quién era el único Dios verdadero. Pero también sabemos que esa comunidad falló y entonces Dios crea una tercera comunidad que se llama la iglesia. La iglesia que es la que debe llevar el mensaje de Dios al mundo. Tres comunidades que tuvieron, las tres tuvieron el mismo propósito y la misma y el único y una sola, un solo mandato, las tres. Y si nosotros encontramos, entonces vamos a ver que ah, la oralidad es un mensaje, un diálogo con propósito. Dios hablaba con Adán y con Eva, con los quienes se relacionaba, pero en vista de todo lo que sabemos de su historia, luego Dios habló con Abraham, luego con Moisés, luego con Josué, luego con los jueces, luego con los sacerdotes y luego con los profetas. Y se le encargó al pueblo de Israel llevar su mensaje. Pero conocemos eso y entonces por aquí encontramos nosotros allá en Hebreos que Dios habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Dios vuelve a hacer lo mismo. Al principio era Dios directamente con el hombre en términos generales y después fue a través de intermediarios, intercesores y finalmente a través de su propio Hijo. Dios vuelve a hablar con el hombre directamente. Y este señor, el Señor Jesús, primero habló a Israel, capacitó a sus discípulos para que esos discípulos vinieran a proclamar la palabra de Dios y fueran, dice en Juan 17, que cuando Cristo estaba orando, él dijo, no ruego solamente por estos, sus discípulos, sino por todos aquellos que van a creer por mí de ellos, la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno con nosotros. Es decir, que todo el trabajo y todo el propósito por el cual Dios se ha comunicado y se comunica con el hombre es para que nosotros seamos uno con Él, como Él es uno con su Hijo. La oralidad es enseñanza. Primero, sobre los papás. Los papás transmítale esto a los hijos. Luego los maestros y una advertencia es que la enseñanza en Mateo 18-19 dice, enséñeles a guardar todo yo lo que les he mandado. No, no, no enseñen otra cosa. Tienen que enseñar lo que yo les enseñé a ustedes. Y por eso en 1 Timoteo dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Ten cuidado. ¿Y saben por qué? Porque nosotros entenderíamos perfectamente que lo que Dios está haciendo a través de las comunidades es que cada una de las personas tenga una relación personal con Dios. Ya no hay intercesores y ya no hay intermediarios. Ahora es Dios tratando con cada persona que se comunica con Dios oralmente y que lo hacemos a través de la oración. De manera que el propósito de Dios siempre ha sido venir al conocimiento de la verdad, que nadie se pierda y sobre todo que cuando Él permite que haya líderes y que haya pastores y que haya maestros, etcétera, no es para que la gente sepa cuánto saben, porque el hecho de pararse en un púlpito ya es una autoridad conferida por todos los que están ahí, sino es para que su pueblo, ese pueblo que está ahí,
que aprende de una manera diferente a través de videos, a través de radio, a través de lo que dicen otros. Dice, para que ellos sean edificados en el cuerpo de Cristo. Vivimos en un mundo oral y virtual. Estamos llenos absolutamente de WhatsApp, teléfonos inteligentes, radios, WhatsApp, plataformas, audiolibros, emoticones, televisores, redes sociales y todo clase de aparatos e instrumentos electrónicos con los cuales la gente se comunica. Y uno dice, ¿sabremos nosotros cuáles son las redes sociales a las que pertenecen los miembros de mi iglesia? ¿Sabremos nosotros cuáles son el uso que le estamos dando a cada uno de esos instrumentos? Una persona que estábamos en la enseñanza en la iglesia y una persona me dice, viera qué lindo lo que escuché decir a una persona que admiro mucho en la radio y yo estaba muy contenta. Y la persona dijo tal cosa y entonces yo lo que le dije fue, y dígame una cosa, ¿dónde dice la Biblia eso que esa persona dijo? ¿Dónde? ¿Dónde? Por eso me permito, y con el mayor de los amores en el Señor y por el prójimo, sinceramente, plantearles 5 propuestas de revisar, de meditar, de reflexionar, de retomar, de implementar, de desarrollar, de hacer crecer o de sostener y mantener y más bien impulsar más todavía. Es primero regresar a los grupos pequeños en las casas, porque se necesita el diálogo, mis hermanos. Lo que yo veo y he visto muchas veces en la iglesia es que cuando terminamos un mensaje, la gente da media vuelta y se fue y se quedó con lo que el pastor dijo. O a veces no permitimos que la gente se nos acerque a nosotros como pastores para preguntar, para aclarar qué fue lo que quiso decir con tal. Nos hemos acostumbrado a que esto es un monólogo cuando debería de ser, mis hermanos, un diálogo. Necesitamos mantener la capacitación en la iglesia y para la iglesia. Necesitamos que hablemos todos básicamente el mismo idioma y que todas aquellas personas que estamos al frente de las comunidades o de las iglesias, tengamos muy claro que es necesario nuestra capacitación. Nuestra capacitación para ver cómo nosotros compartimos la palabra de Dios con personas cuyo interés primario es oral, cuyas relaciones sociales y de cualquier naturaleza interpersonales es a través de la oralidad y que prefieren el compartir la información a través de estos medios que por otros. Le manda usted un mensaje a un hijo, a un nieto, a un hermano, y ¿cómo estás? Y le ponen un emoticón. Y con eso dieron una respuesta. Decimos que algo está bien. Mira, nos vemos a las 5 de la tarde para tomarnos un café y hablar y todo el mundo dice esto. Nosotros deberíamos de empezar a desafiar a nuestra iglesia con algunas lecturas sencillas para desafiar, para ver qué es lo que ellos están pensando. ¿Cuál es la interpretación que ellos le están dando al pasaje que nosotros les mostramos? También hay una práctica, es necesaria, ¿vieron? Es necesaria algo que se llama el pensamiento crítico. Es decir, que nosotros tenemos que enseñarle a nuestra gente a que dude. Cuando escucha a alguien que pregunte, que se asegure, que pregunte, que vaya donde alguien y le pregunte por qué esta persona dijo tal cosa o esta persona dijo tal. ¿Eso será cierto? ¿Estará correcto? Pues tenemos que hacer algo como eso. Algo como lo que hacían los de Berea en Hechos 17.
que ellos escucharon a Pablo, pero después iban ellos a investigar por ellos mismos para ver si era cierto lo que Pablo estaba diciendo. Y Primera de Juan 4 nos hace un recordatorio, dice, probad los espíritus. Sí, probemos, a la gente hay que enseñarle a probar lo que escuchan, lo que se les dice, lo que leen, los grupos con los que se sientan, los grupos con los que comparte socialmente, las ideas que están recibiendo ahí. Es necesario que nosotros estemos encima de eso, sin que esto signifique que nosotros tenemos que controlar sus vidas, pero tenemos que preocuparnos por ello. Y finalmente, eh, es importantísimo que nosotros nos capacitemos o tenemos que capacitarnos para ver cómo enseñamos a las personas que son orales, sociológicamente hablando, y que tienen esa manera preferente de comunicarse, esa manera preferente de relacionarse interpersonalmente y esa manera preferente de compartir la información, desde un chisme hasta el conocimiento, pero que prefieren esa manera de hacerlo antes que acudir al tema de la literatura, lo letrado. Y ese es el reto que tenemos, un reto en donde el 80% de la población del mundo, letrados e iletrados, preferentemente se ha demostrado, son comunicadores orales y prefieren esa manera tan particular y tan sui generis de comunicarse y de relacionarse y compartir la información. Que el Señor les guarde. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Gracias. Bueno, muchas gracias, José Luis. Ahora tenemos un tiempito para preguntas o aclaraciones o comentario. ¿Alguien? Quincho. Correcto. Muchas gracias José Luis por la reflexión que me, me, me suscita varias inquietudes que yo he tenido en la iglesia por años y que he tratado de compartir. Algunas veces esta inquietud que les voy a plantear ha sido mal recibida, ¿verdad? Porque tiene mucha relación con la oralidad. Yo Amén. tal vez he introducido mal mi inquietud con quien la he compartido, que ha sido con pastores que predican, ¿verdad? Pero yo siempre les digo como introducción, la iglesia tiene siglos de ser un auditorio cautivo. Tiene siglos de siglos. En Así la es. misa católica, en el culto luterano, en la prédica protestante, donde sea, es un auditorio cautivo. Porque en una predicación, aún en una iglesia pequeñita, nadie levanta la mano para preguntar nada. Y entre más grande la iglesia, más cautivo el auditorio, porque es más difícil preguntar. Sí, así Entonces yo es. siempre había propuesto más, esa es una propuesta que hice en la iglesia donde estoy ahora, que por supuesto nunca tuvo la más mínima aceptación, ni siquiera se me respondió. Y yo siempre dije, vean, para que, para que la iglesia deje de ser un auditorio cautivo de sus predicadores, el predicador al principio de la prédica debería ser humilde, ¿verdad? Y decirle a la iglesia, hermanos, cualquier inquietud o duda u observación que usted quiera hacer por la prédica que voy a darles, por favor envíenmela a esta dirección de internet, por lo menos, ¿verdad? Por lo menos, porque Ujú, eso ayudaría mucho, ¿verdad? Porque ujú. de repente un mal predicador, alguien con propiedad le puede decir, mira, qué mal que predicaste, ¿verdad? O alguien le puede decir, mira, qué aburrida tu predicación, es un Sí, bostezo, la gente estaba durmiendo. Eso ayudaría muchísimo a filtrar, ayudaría mucho a los predicadores, a unos a mejorar y a otros a dejar de ser predicadores, ¿no? A dedicarse a otra cosa. Pero tu exposición, José Luis, y sobre todo la última parte de esas cinco tópicos que nos presentaste como propuesta,
me lleva a que debemos insistir en eso, Así ¿verdad? es. Que el predicador eh, no se sienta tan sacralizado en lo que va a decir, que baje a un nivel humano para que esté abierto a la corrección del cuerpo de Cristo y para que los hermanos también pues puedan sacar una duda, ¿no? Puedan sacarse las dudas. Sí, Entonces, eso que decías, sí, hermano, ¿qué quiere decir procrastinar? Procrastinar, sí, sí, sí. una cosa tan sencilla como es. Bueno, esa era mi No, inquietud y la oralidad es lo que está promoviendo. sí, excelente. Vos sabes una cosa, el tema es que nosotros a veces desde el púlpito hemos perdido la visión de que nuestra meta es el auditorio, los que escuchan, y no que ellos vean lo que yo sé. Porque aquí aquí a mi casa han venido algunas personas y me dicen, viera qué problema tengo en la iglesia. Y dice, ¿por qué? Porque el pastor está hablando con unas palabras tan extrañas que yo no entiendo lo que dice. Y además menciona nombres. Está hablando en lengua sin traducción. Imagínense que yo les diga a los hermanos en la iglesia que Watzlawick dijo y que McLuhan. ¿Qué van a saber ellos de esos nombres si a mí me cuesta decirlo? Ah, Y entonces dice unos nombres de unas personas que yo me quedo pensando quién es y se perdió completamente el mensaje. Y entonces el efecto del mensaje, el efecto que nosotros estamos buscando de que haya transformación, haya crecimiento, haya desarrollo de las personas, lo estamos perdiendo así. Lo estamos perdiendo sin tener esa posibilidad de levantar la mano o de decir, este es el mensaje, pero si algunos tienen dudas, si algunos quieren, nos podemos quedar en la tarde y entonces conversamos y aclaramos las dudas. Entonces yo puedo ir implementando mejoras para mí pensando en las personas, no pensando en mí. Gracias, Joaquín. Excelente. Yo también quiero opinar un poquito respecto a este tema, recordando un poco la manera en cómo la teología se enseñó en los tiempos de los apóstoles. No habían seminarios, no habían centros especializados de estudios. eh, el, el- la enseñanza de la teología vino en forma de discipulado y el discipulado era relacional y conversacional. Entonces, no era estudiar una serie de textos y responder las preguntas correctas, sino se daba en un contexto de relacionamiento, en un contexto de comunicación cercana y de interacción también, en la que la gente podía preguntar, interrumpir probablemente. Bueno, hay evidencias de eso. Amén. Tenemos en el Nuevo Testamento, y usted lo mencionó, los hermanos de Berea que escuchaban la enseñanza y iban a escudriñar y relacionar, ¿verdad? Y era para volver a conversar, para volver a conversar. Si bien es cierto, Pablo escribió y mandó cartas a la iglesia, él siempre se preocupó por visitarlas y tenemos en él incluso la frustración que tenía de no poder llegar a ciertos lugares para conversar cara a cara, para conversar cara a cara, para tener la oportunidad de relacionarse de manera directa y en ese contexto de relación cercana, hablar y enseñar las escrituras. Amén. Entonces, hay la oralidad, la personalización y el relacionamiento cercano y profundo son elementos importantes de la enseñanza y del aprendizaje. Entonces, Amén. oralidad no es solo hablar, sino todo el contexto que hay rodeando y enriqueciendo el aspecto de la comunicación, en este caso, de las enseñanzas bíblicas. Y el diálogo. Y el diálogo. Es que muchas veces pensamos que un sermón es un monólogo. Entonces, ese es el problema y yo creo que parte del problema es que hay cierta inseguridad de parte de los pastores que se sienten amenazados si alguien les hace una pregunta que no pueden contestar fácilmente. Y, y yo tengo una exposición que voy a dar la próxima semana, pero para la preparación de eso am, me hizo recordar a 2 Timoteo 2:2, lo que has oído, no, no leído, lo que has oído de mí ante muchos testigos.
esto encarga a hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Entonces, eso era un consejo de Pablo como apóstol a un pastor que iba a capacitar a la gente de su congregación, pero también a otros pastores. Entonces, lo que has visto, lo que has oído de mí, enséñalo a otros. Entonces, parte de eso es que para nosotros que podemos leer, ya hemos pasado el peso del aprendizaje del compartimiento del diálogo como por escrito. Entonces, preferimos escribir para hacernos recordar. Ya no tenemos que recordar. Y si vemos, por ejemplo, los ejemplos que dio José Luis sobre en el Antiguo Testamento, haga tal sacrificio y a los padres amarren las escrituras en las cabezas. Cuando los niños le preguntan, ¿qué significa esto? O cuando cruzaron el río Jordán, amontonaron piedras para que cuando los hijos pregunten qué, qué significan esas piedras, era un recordatorio, porque es posible que muchos no leían y entonces se lo tenían que pasar una historia oral. Para nosotros, cuando Pablo escribió en una forma muy erudita en las epístolas, él estaba explicando algo que yo creo que sería muy difícil de enseñar por lo oral, sin simplificarlo, porque los debates, los argumentos de Pablo eran muy complicados. Y como alguien que estudió griego, entonces el griego, cuando nos enseñan a leer griego, empieza con un cuento. Juan, Pedro, déjame contarte algo. En vez de, mira todo este enredo argumentativo que se puede hacer con el griego por escrito, pero que en el hebreo era mucho más fácil una, una narrativa. Y aún algunos ejemplos que tenemos de la corrección de Dios. Cuando el profeta Natán fue al rey David, él le contó una historia. No le trajo un sermón y dice, mire, Dios ha escrito esto y este es el edicto de Dios y él te está castigando. Dijo, no, déjame contarte una historia de un hombre pobre, un hombre rico y una oveja. Entonces, fue el rey mismo que en base a esa historia, esa narrativa, dio la orden de que el hombre que había pecado de esa manera debía morir. Y el profeta luego pudo decirle, pues, oh rey, tú eres ese hombre. Entonces, la narrativa es una forma a su vez más sencilla, pero a veces más complicada de recordar. Y lo peor de los casos en esa época, cuando no había grabación ni video ni nada, no se podía permanecer y era una vez, ya pasó, ya pasó, ya pasó. Entonces, para mantenerlo se tenía que ir repitiendo y tenían que haber ah, algunos recordatorios de que, como herramientas mnemónicas para ayudarle a recordar, sean canciones, bailes. Bueno, nosotros en nuestras iglesias a veces no bailamos, pero tenemos los himnos, Ujú. am, y lo podemos recordar porque es más fácil recordar una canción que un cuento. Bueno, no queremos que nadie como Tíquico se caiga como quiera, Tíquico que se cayó del Sí, segundo piso.
Se por la durmió y larga se cayó y exposición. murió. Se cayó y Claro. murió. No queremos que nadie se caiga, pero gracias mi hermano Douglas por aportar en el chat con lo que nos menciona, de que sí es importante preguntarle a la gente qué le bendijo, no solo si estuvo bonito, pero qué le bendijo de esto, ¿no? Y casi para ir terminando y agradeciéndole a ustedes por la participación, nada más decir que me impresiona mucho cómo en el Nuevo Testamento la referencia a nombres de personas que tiene Pablo es impresionante. Romanos capítulo 16, el último capítulo de Romanos, nos Correcto. menciona tanta gente. O sea, él no iba solo preocupado por entregar un mensaje, se relacionaba, conocía dónde vivían, podía citar a la hermana de fulano, a la mamá de Mengano, que gracias por, es decir, el hombre no era un predicador desconocido o no era solo un predicador preocupado porque las letras llegaran a todos lados, sino que se preocupaba profundamente en cada lugar en el que estaba de conocer a la gente, de interactuar de manera directa con ellos. Y es parte Amén. del reto que tenemos. El púlpito está muy distante de la gente. Puede que sea muy bueno, puede que tenga calidad, pero está distante de la gente, de sus realidades, de sus necesidades, de la comunión con la gente, que es algo que fortalecía y fortaleció la doctrina cristiana, la enseñanza cristiana y la hizo permanecer a pesar de la persecución. Entonces, Amén. vale la pena reflexionar sobre este tema. Son temas introductorios en realidad, porque en Prometa nos falta desarrollar con mayor profundidad este tema y es lo que estamos haciendo. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por participar con nosotros y sí, Robert está ahí. Bueno, me parece muy importante este tema y te agradezco mucho, José Luis, por presentarlo, porque en la historia de misiones y en misiones en Latinoamérica,